sido una mujer que ha trabajado fuera de la casa, sirviendo al Señor al lado de su esposo, pero de una manera muy exigente, porque ustedes han tenido que ser, voy a decir una palabra que no se debería decir, pero es que va perfecta. En algunos casos han sido como apagafuegos en el sentido de que han llegado literalmente a atender las crisis tremendas en varias iglesias. Usted ha acompañado a su esposo siendo la esposa del pastor en momentos de crisis, ¿verdad? Criando una familia y ahora sus hijos, bueno, algunos pastores y los otros dos son servidores de Dios que aman a Dios, ¿verdad? Con sus familias y ya los tres se casaron, ¿verdad? Doña Ángela, cuéntenos cómo fue, bueno, como dividida, un poquito, cómo fue ser esposa de este pastor con un ministerio tan flexible, porque la mayoría nos preparamos para quedarnos en un lugar, o que Dios nos mueva, pero como en una iglesia, pero usted ha andado, vamos a decir, en el camino cristiano por muchas iglesias. ¿Cómo fue eso? Con esa, es una aventura. Bueno, la verdad que sí, sobre todo porque ahora que ya estamos grandes, mi esposo y yo, si tuviéramos que hacerlo, yo creo que es más fácil adaptarnos, y la experiencia y el camino que tenemos recorrido, uno diría, bueno, creo que Dios nos usaría, si es su voluntad ponernos en algo así. Pero en aquellos años atrás, nosotros teníamos hijos muy pequeños, entonces siempre uno pensaba, uy, ahora remover el nido y tener que salir cuando ellos estaban ya arraigados con sus amiguitos, sobre todo con los maestros, incluso con la familia. Generalmente nuestras familias vivían muy cerca, en la misma comunidad de San Sebastián. Entonces comenzar a movernos causó muchas lágrimas muchas veces para ellos. Pero yo recibí un consejo de nuestra misionera. Y en ese tiempo teníamos también otra misionera ahí, entonces las dos me dieron el mismo consejo. Me dice, no se preocupe cuando ustedes tienen que remover su nido y llevarlo a otro lado. Si el nido o la estructura, digamos, está firme, los niños no lo resienten. Y eso me sirvió mucho. Eso era cuando mis dos hijos ni siquiera tenía la tercera, mi tercera y mi mujer, eran muy pequeños. Y ellos, y eso me caló fuerte. Si la estructura, es decir, si el hogar, si la familia está bien consolidada, mueva el nido cuantas veces sea necesario y la adaptación va a darse sin mayores, una que otra lágrima y cosas así. Por cierto que lo divertido era que lloraban cuando dejábamos un lugar, cada vez. Entonces, imagínense, llegábamos a otro lugar y uno dice, venga, aquí que se adapten. Después lloraban por ese lugar. Y siempre fueron dejando sus lágrimas por varias provincias de Costa Rica. Pero creo que el consejo fue muy atinado de poder pasar esos procesos, considerando, digamos, que era la voluntad de Dios, que íbamos porque nos lo pedía y lo resolvíamos así. Y nuevamente venían las amistades y los vínculos fuertes, hasta que el Señor otra vez moviera el mundo, básicamente. Claro que sí, porque es que nosotras trabajamos también, y yo trabajo fuera de la casa, y nosotras también, y tenemos familia y todo, y cómo pudo, imagínense, estar con, bueno, a mí no me encantan los cambios, ¿verdad? Yo creo que me gusta la estabilidad, pero Dios ha sido Dios en todo lugar. Amén. ¿Verdad? Y ahora verla ya en otra etapa. Yo quisiera que usted nos cuente cómo, como mujeres de Dios, podemos pasar y que nos cuente un poco usted cómo ha pasado por todas las etapas. Mamá, pero mamá sirviendo al Señor, iglesia, todo, ¿verdad? Desde chiquitos, en la escuela, los varones primero, mucho tiempo después una chiquita. Sí, esa es y después de eso, ya cuando ellos se casaron, pero llega para ustedes la etapa en donde Lina está románticamente vacío otra vez. Cuéntenos, ¿cómo pasar por ahí? Ay, bueno, algo que yo creo que, alguien que hace toda la diferencia es Dios mismo. Es muy rica la experiencia. Yo hoy me ponía a meditar y valorar todos de vez en cuando lo hago, sobre todo ahorita que estoy en esta etapa de que está el nido vacío, con solo los principales.
Pero, a través de los años es muy simpático. Yo soy una persona, básicamente, mi personalidad, digamos, es como yo digo, como una mariposa que anda por todo lado feliz de la vida, ¿verdad? Pero no profundizaba mucho. Y cuando el Señor me llamó, yo recuerdo que yo solo le dije, toda feliz pasé y le dije, nos dijeron, es como que usted pase al altar y se regale a Dios. Y hasta la fecha yo le digo a Dios, Señor, yo me regalé a usted. Y siempre lo doy como un testimonio a la gente. Cuando alguien me dice, pero usted no ha pensado que ahora en esta edad usted debería... Bueno, yo me regalé a Dios. Y eso ha hecho para nosotros, o sea, qué mejores manos nos sostienen y nos han guiado a través de todo este tiempo. Entonces, desde el principio, aunque yo era media atolondrada y inmadura, obviamente tenía 17 años, siempre estuve muy consciente de eso. Yo me regalé a Dios hasta la fecha. Estoy ahí en el altar y Él hace todo Él desea. Entonces, en este proceso, como le digo, básicamente todavía inmadura, muy joven, yo recuerdo que una vez en la iglesia nos dieron una película, yo no recuerdo el tema, pero sí recuerdo que estaban orando los jóvenes ahí y todos decían diferentes oraciones y una muchacha nada más dijo, Dios, gracias por todo lo bueno que me das, y abre los ojos así y se queda viendo al novio, ¿verdad? Y dice, y gracias porque me haces feliz. Entonces, básicamente, al principio de mi vida cristiana yo pensaba, tengo todos los ingredientes para ser feliz. Soy una mujer cristiana, tengo a Dios, mi esposo es un siervo de Dios, y ahora duramos muchos años, que Manny lo mencionó, duramos muchos años para poder tener hijos, y tuvimos 2 varones muy felices. Eso ya también son, yo digo, Dios hace como uno como Él quiere, ¿verdad? Porque después de que no podíamos, no había nacido uno y ya estaba esperando el otro. Pero luego vino un receso de casi 10 años, y vino Susan, que es mi hija menor. La cosa es que yo decía siempre, hey, todo está bien, todo, tenemos los ingredientes para una receta perfecta. Entonces, ay, voy feliz por la vida. Jamás me imaginé que el Señor, Él sí conoce toda nuestra trayectoria, de punta a punta. Y nosotros vamos por ahí y Él nos va cambiando. Yo siempre me imagino como un cubo Rubik, que recuerdan ese truquito que uno... Y cuando uno dice, lo tengo, y yo le hacía y la otra cosa, ok, en ese proceso, y se lo digo a las chicas, a las más jóvenes, nunca tenga temor de dejarse en las manos de Dios. La gente a veces usa esa frase como, ay, ahí está la mano de Dios, y la gente asume un descuido a lo que caiga, ahí va. Yo le digo a Dios, con toda intención, Dios, yo te digo, estoy en tus manos, como dice Juan 10, y en tu mano es el lugar más seguro. Manténnos ahí, bajo tu voluntad, según lo que tú quieras. Y me sorprende Dios porque me ha dejado de hacerme pasar por etapas que yo decía, pero mis ingredientes estaban perfectos, ¿por qué esto? ¿Por qué aquello? ¿Por qué? ¿Por qué el sufrimiento? ¿Por qué la prueba? Dios nos ha creado con propósito y Él lo va a cumplir. Y es precioso. Yo les digo, como mencionaba a las más jóvenes, que a veces piensan, es que Jesús confiar así. Es como abandonarse a lo vacío, al vacío. No, es ponerse en la mano más segura y ver cómo Dios toma esa vida y va guiando. Si permanecemos, obviamente, atados de Él, como el pámpano a la vid, ¿verdad? Entonces Dios nos va guiando y nos moverá para un lado y pasarán cosas y uno... Lo más maravilloso es que uno no dice, ay Dios, estoy defraudada. Yo decía que cómo no me da la felicidad. Cuando Dios le dice a uno, aquí estoy contigo. Entonces, yo no cambiaría hasta el día de hoy mi vida. Un minuto. Porque entre más le conozco, más le amo. Entre más le amo, más puedo obedecerle. Y así puedo servirle mejor. Entonces, ese conocimiento y ese deseo por Dios y ese amor hacia Él hace que uno vea la vida en perspectiva, ya como en retrospectiva, y dice, no la cago. Hasta el día de hoy, sus maravillas y lo que ha hecho conmigo es más grande que lo fácil que yo pensaba. No es lo mismo algo plano que algo lleno de aristas y de una belleza como un diamante. Entonces,
Dios es grande. Y Dios es el que se manifiesta. Y ahora que estamos solos en el nido, miren que es bonito. A veces la gente me dice, ay, estoy muy triste. ¿Y qué? Cuando llega a la casa, y yo me quedo. Yo quiero mucho a mi hija, pero yo no siento nada de eso. La extraño, sobre todas las horas que ella llegaba de su trabajo. Pero le digo, pues tanta la bondad de Dios y la felicidad que da, que yo no podría estar llorando. Entonces, más bien ahora, mi esposo y yo estamos disfrutando. A veces yo le digo, vaya a almorzar, porque si no, yo no tengo que preparar nada. O vamos a comer afuera, o qué sé yo, o nos ilusionamos con, pero no cambiamos esto. Ay, sí, tenemos. Y estamos de verdad como recién casados, pero que ahora con casa propia. En aquellos tiempos era de alquiler y lo que teníamos era una cama y una cocina. Entonces Dios nos ha enganchado mucho el territorio. Entonces, cada etapa se vive muy bien. Con Dios Muy bello. Yo creo que van a estar de acuerdo conmigo cuando les digo que la palabra de Dios es verdad y que se cumple. Amén. El corazón alegre, el museo No, es que tenemos una cultura en la que nos están enseñando que envejecer es lo peor. Pero envejecer con dignidad, que me va uno. O sea, para que ustedes me casé de 19 años, teníamos, yo tuve el privilegio de que la formación como obrera la recibí en el seminario, con personas como doña Ángela, y en lo que fue el entrenamiento directamente con los misioneros. Perdón. Recibí de primera mano el ADN base. Cuando nosotros nos casamos, llegamos de la luna de miel, don Juan nos da la noticia que mi esposo iba a quedarse como pastor. Me dejaron sana porque se me murieron todos. Si tenía miedos, se me murieron en ese momento. Danita me alcanza. Ay, gracias. No sé qué me pasó. Gracias, amor. Yo tenía mucho miedo y yo decía, ¿cómo me voy a poner los zapatos de esta señora tan sabia? Tan sabia. Y cuando la iglesia empezó a levantar, ¿verdad? Porque había sido, como les digo, con ese cambio la iglesia no lo toleró. Entonces, era complejo. No hay una manera, ¿verdad? Yo creo que decir complejo es bueno para quedarnos ahí. Y entonces, doña Carolina, con una dulzura y sobre todo respetando el liderazgo de su esposo, la iglesia comenzó a levantar. Y don Juan nos decía a nosotros los obreros algo que dice hasta el día de hoy, y es verdad. Apenitas estamos empezando. Y una cosa que nunca olvidaré es que cuando se logró levantar un coro de la iglesia, ay, en aquel igual, momento tan particular, tan lindo. la gente decía pues, que doña Carolina era el puntito de sal que hacía falta, ¿verdad? Y para que ustedes se imaginen, ya me dicen que voy a ser la esposa del pastor y yo, Carolina, pero yo estoy recién casada, tengo 19 años, ¿qué voy a hacer? Y entonces, ¿cómo puedo ser esposa del pastor? Y vean, la sabiduría, cuando es de Dios, Él se la manda de una manera práctica. ¿Y qué voy a hacer cuando tenga que exhortar y llamar la atención? Y me dijo, en 2 frases me voy a salvar. Una, lea su Biblia, ame su Biblia y aconseje la Biblia. Y la segunda, no pretenda ser amado, pero trate de no ser odiado. Se oyó muy doña Carolina. Se oyó muy doña Carolina. Sí, a veces yo creo que la gente inventa. Hasta el día de hoy yo me quedo con eso, ¿verdad? Porque la gente no nos va a amar porque somos pecadores, pero a mí me corresponde dar el amor y la exhortación de manera que no deje a la persona tan despotricada que luego más bien se convierta en odio, ¿verdad? Y creo que ha sido un excelente consejo.
pero vamos a escuchar a la música. Doña Carolina. Tengo que tener cuidado, que digo algo que después repiten. Más de 30 años después, más de 35 años después, créame que lo llevamos por eso. Pero yo sé que usted quiere que Doña Caro, digamos, háblenos un poquito de eso, lo que fue ser esposa del pastor de la iglesia en ese momento tan complejo. Sí, fue. Me regalan algo. Está bien, está bien. Llegamos a la Aurora y gracias a Dios encontramos gente, ¿verdad? Que todavía nos amamos. Y gente que ha respondido a Dios y al liderazgo que Dios ha puesto. La iglesia había pasado 2 tiempos difíciles con un cambio de liderazgo. También estaba en un punto donde yo creo que la capilla no estaba abierta. Ajá, solo eran 3 paredes. Sí. Entonces, Y el portón. ni por menos el portón grande. Y las clases aquí a la par. Porque yo me acuerdo, yo tengo un recuerdo muy feo de esas clases, que ahora son muy bonitas, gracias a Dios y a don Juan Carlos, que nos ha cambiado completamente el mantenimiento y las bonitas. Pero cuando yo llegué, la última clase, que era de madera, Ajá. Sí, yo tengo fotos si quieren verla. Sí, de niños. Un día, en semana, yo entré para buscar cosas para las clases, porque en aquel entonces yo tenía los maestros, la escuela dominical. Y yo subí en una escalera pequeña. Y alcancé arriba el depósito más alto y jalé mis cartelinas. Cuando yo jalé esas cartelinas, me venía encima un montón de ratones. No. Un grito. Yo no sé cómo bajé de la escalera. Pero salí. Bueno, esa clase no es igual. Ese sí ha cambiado. Claro, 2 años. Ha cambiado toda la iglesia. Yo tengo fotos de esas clases. Y todavía encuentro aquí gente que estaba cuando nosotros llegamos, unas ya más grande, incluso esta. Ya es madura, ha sido un ejemplar en cuanto a las cosas. Y es interesante. Cuando Dios le pide algo, Él le Sí, Él nunca va a pedirle nada. así es. Si Él no está dispuesto y ya actuamos para que Sí, usted no tiene que confiar en lo que es ya o lo que tiene ya, porque Él va a proveer. Él va a proveer. Salmo 55, yo creo que es 6, que dice: Yo soy Jehová, yo soy Así. su Dios y yo su vida. amén. Cuando nosotros llegamos aquí, a la Aurora, igual como dice Ángela, lloramos, porque ya yo amaba a la gente donde estábamos, pero Dios nos llamó a cambiar. Y cuando salí, yo lloré también, porque tenía que dejar gente en que yo había invertido mi vida. Sí, Estuvimos viviendo no es Roma, no es Pavas tampoco, es ahí en la cola. Sí, y tuvimos que estar viajando todos los días. Un domingo yo me acuerdo que yo dejé puesto la olla con frijoles. Y cuando llegué a la casa, había explotado. Todo el cielo raso estaba cubierto con un baño de frijoles. Pero uno tenía que comer.
visitación fue muy diferente. Pero la gente nos acompañaba a visitar, a conocer, y poco a poco. Gracias. Y una cosa que era una carga grande para mi esposo especialmente fue la propiedad. Sí, ¿verdad? Gracias a Dios logramos conseguir un préstamo y con ese ya terminamos la carrera. Y el portón. Bueno, no, es que pero entonces ya Sí, no había muro, Muro. nada, era al frente menos. Sí. Las clases, muchos de los maestros eran jóvenes. La botella. Pero usted sabe que cuando Para usted tapar. enseña, usted aprende. Y yo creo que en la vida de muchos de estos maestros jóvenes, ese fue el eslabón que les amalgaba a la iglesia y también a sus hijos. Entonces, si alguien quiere enseñar, usted ve la necesidad de la iglesia de enseñar, no demora. Entonces, Dios le va a ayudar y usted le va a beneficiar. Pero también doña Carolina dijo algo en la conferencia que a mí me dejó como hay que desmenuzarlo más. Y ella nos habló de que salió una foto donde estaba empujando una maca y esto estaba, no lo esperaba, yo creo que salía, de verdad. Y entonces cuando Angita le preguntó, doña Carolina, ¿qué pasó ahí? Cuéntenos, ¿qué fue eso? Y yo me imaginaba que iba a contestar con una anécdota, pero lo que nos dijo fue lo siguiente. Es que yo esperé, eso es esperar al hombre de Dios. Y yo me quedé pensando, a ver, doña Carito, dígame los datos. ¿Cómo puedo enseñar yo cómo esperar al hombre de Dios? ¿Cómo puedo orar por el hombre de Dios de mi hija menor, que nacieron ese mismo año, ¿verdad? La hija de nosotras, y era, la última fue una mujer. Igual, ¿verdad? Igual estuvimos embarazadas al mismo tiempo. ¿Verdad? ¿Qué nos recomienda a ustedes como madres y consejeras bíblicas? Pero tenemos aquí muchachas también. ¿Cómo fue eso? Cómo fijarse, cómo esperar, incluso cómo pedir el nombre de Dios. Bueno, y tal vez, no sé si quiero ahí. Adicional. Ok, el primer recuerdo que yo tengo, ya siendo chiquitita, de mi mamá. Ella y yo estábamos arrodilladas a la par de la cama. 2 veces. Y yo había escuchado en la iglesia cuando la gente decía amén. Entonces ella empezó a hablar y yo decía amén. Y me regañó porque pensaba que yo estaba lista para terminar. Pero eso no fue. Pero ella estaba pidiendo a Dios, y eso yo tengo que amar. Un esposo que ama a Dios. Un hombre que me iba a guiar por las cosas de Dios. Fue 20 años después hasta que Dios me contestó. Él, sí, madres, ahora empiecen ya a orar por el hombre que va a vivir su hijo. Y prepáralo a ella a ser un buen complemento para un hombre de Dios. Y damas, solteras. Esa señorita, bueno, señora, y esa señora eran señoritas. Y yo estaba orando por ellas. No creo que sus madres, puede ser que han nacido. La de baño, pero yo sí. Y en el proceso mi mamá me entrenó a buscar orar.
pero yo traté de enseñarles a ellos. No cobra. Ese tiempo que Dios le ha dado de soltera es un tiempo rico, donde usted puede invertir su vida en aprender, en expandir su vida, es aprovecharla al máximo, siendo guiada por Dios. Y pídele a Dios, Dios, deme un hombre que yo pueda seguir, que me va a guiar en los senderos suyos. No, yo no estaba buscando un hombre de Dios, pero Dios me protegió. Gracias a Él, ¿verdad? Ustedes que tienen conocimiento, ahora sí pueden buscar un hombre de Dios. Y no espera que Él sea un hombre de Dios después de que ustedes se casen. Eso es una falla. Busquen herencias ya. De que Él ama a Dios, de que Él va a guiar a usted y a sus hijos en amar a Dios. Ese es mi consejo. Gloria a Dios. Dios me protegió en mi ignorancia, porque ustedes ya no son ignorantes. Entonces, amame hoy. Y usted no puede saber y seguir a Dios si usted no está comunicándose con Él. Yo le digo una cosa. Un ejemplo. Mi esposo tenía algún defecto en el ojo, en donde la retina estaba como arrugada. Entonces todo lo que él veía estaba arrugada. Él aprendió a discernir las cosas como deben ser, pero ahí estaba. El año pasado él fue operado, corrigieron eso. ¡Qué cambio! Para mí fue algo lindísimo, porque yo andaba siempre así, especialmente cuando me estaba trabajando. Pero cuando usted está comunicando y caminando con Dios, Él cambia la forma que usted ve. Él cambia sus gustos, Él cambia sus metas. Es increíble. Entonces, cuando usted está caminando con Él, amándole su palabra, Él mismo va a cambiar lo que le llama la atención. Es interesante. Bueno, y es que como esposa de pastor, bueno, cuando yo, no sé si se acuerda, cuando yo recibí el llamado de Dios, llegué a la universidad y mi mamá, para ella eso fue un golpe letal. Y ella ahora dice, gracias amor, ella ahora dice que, ay no, yo amé a Juanquita siempre, pero no, y tengo una testigo fiel de que no. Y doña Carolina me regaló la decoración de la iglesia, pero hizo para mí, en aquel tiempo había que casarse con Beli Corona. Y ella, como la esposa de mi pastor, mandó a traer a los Estados Unidos la corona de ella. Y yo creo que de todas las esposas de pastores, solo yo la usé. Solo usted. Ay, me enamoré. Este ha sido un tiempo precioso, ¿verdad? Yo creo que hasta aquí ya estaríamos, porque hemos oído, hemos visto lo que resulta de seguir una vida consagrada. Pero lo que nos une, lo que tenemos en común es la palabra.